Damos gracias a Dios por estar aquí una vez más y ahora estamos iniciando una nueva serie de mensajes. El domingo pasado terminamos con el fuego o familias en fuego. Durante el mes de mayo ya estuvimos hablando sobre esto y hablamos la semana pasada sobre el fuego de Dios que transforma, que cambia, que hace la diferencia en las vidas, en las familias, en las iglesias y en todo lugar. Hoy vamos a empezar a hablar sobre los enemigos de la iglesia. En la radio estamos mencionando los enemigos del alma. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia es afectada, porque es afectada la obra de Dios, la obra de Dios también se hace en las vidas, en las personas, en los corazones, en el alma. Y el diablo, que es el enemigo principal, usa muchos enemigos, muchas cosas que vienen a ser los enemigos del alma, los enemigos de las personas, los enemigos de su obra, de la iglesia. Y así como usted está aquí, puede pensar en esto que nos llega al corazón y que nos debe hacer pensar cómo cuidarnos de esos enemigos. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos dirija y nos permita saber cómo enfrentar los enemigos y cómo responder del lado de Dios para agradarle a Él y para crecer en esa vida de entrega a Él, de santidad, de búsqueda de su voluntad. Señor, te rogamos que tú seas el que nos hable hoy y nos permita responder al llamado tuyo, identificando a esos enemigos, lo que hacen, el daño que causan y cómo podemos honrarte y buscarte de todo corazón y crecer en tu voluntad. Guíanos, te lo pedimos en Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Así que como mencioné, usted tiene en su boletín y tiene el bosquejo con algunas partes en blanco para rellenar. Medítelo, compártalo y practíquelo, es importante. Hay unas preguntas al final también que a usted le van a ayudar a practicarlo y a aplicarlo a su vida. Pero vamos a empezar a hablar de los enemigos del alma, los enemigos de la iglesia, los enemigos del creyente. Y el apóstol Pablo nos los menciona allí en el libro de Hechos, capítulo 19, pero mire, hablando de los enemigos de la iglesia y viendo aquí en 1 Corintios 16, versículos 8 y 9, dice el apóstol Pablo: me detendré en Éfeso hasta Pentecostés, pues se me ha abierto allí una puerta muy grande y con muchas esperanzas. La versión 60 dice una puerta grande o amplia y efectiva. Y realmente se nos abren puertas de bendición, puertas para testificar de la palabra, como esto pasaba allí en Éfeso. Había puerta, o Dios estaba abriendo una puerta grande y efectiva o eficaz para compartir la palabra de Dios. Pero dice ahí, a pesar de que los enemigos son numerosos. La versión 60 dice, los adversarios son muchos. Hay muchos adversarios y durante el mes de junio y julio estaremos hablando de esos adversarios o enemigos que afectan y que se ponen en contra de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios está haciendo. Y sabemos, en un sentido, no son enemigos para Dios. Pero si nosotros no estamos del lado de Dios, nos van a afectar y van a dañar nuestra vida. ¿Cómo es que los enemigos afectan cuando nosotros no estamos realmente buscando del lado o el área que Dios quiere trabajar en nuestra vida y en su obra? El doctor John Piper, el pastor Piper, han oído hablar de él, un pastor muy serio, enfocado en la palabra de Dios. Comparte este video que voy a poner breve, está en inglés, pero con letras en español, así que yo sé que lo va a entender. Y nos hace ver cómo estos enemigos entran en nuestro corazón, ¿verdad? Y esto nos impide buscar lo que Dios quiere. Veamos esto y dejemos que Dios obre a través de este mensaje también. El pastor Piper nos comenta. If you wonder why there's so much nominalism in the churches, one reason is because we have not understood what receiving Christ means. Here's a way to describe the problem. Many people, these people are in grave danger, so test yourself, receive Him not as supremely valuable and thus savored, but they receive Him as sin forgiver because they hate, not being guilt-free, not because they love Jesus.
They receive him as rescuer from hell because they don't want to burn. They receive him as healer because they love being disease-free. They receive him as protector because they love being safe. They receive him as prosperity giver because they love money. They receive him as creator because it'd be better to have an orderly and personal universe. They receive him as Lord of history because order and purpose in the universe, history is steadying. They don't receive him as supremely, personally valuable to them. They don't receive him as more glorious, more beautiful, more wonderful, more satisfying than everything in the universe, which is, in the gospel, shown most clearly. They don't prize him, treasure him, cherish him, delight in him. They just treat him like, I come up with one here, something tattered. Where's something tattered? Here, this is kind of tattered. There you go. Here he is. So, am I going to heaven? Of course I'm going to heaven. Look, I get the ticket. I said, right here, I signed the card, I prayed the prayer, I keep it in my wallet, I sit on it. I pull it out if you want to know about it, I pull it out, but love this, cherish this, savor this. That's stupid. It's a tattered card. I just want to go to heaven, that's all. That's what our churches, I fear, might be filled with. Y esto es verdad. ¿Por qué? Así se ha hablado últimamente, en los últimos años ha venido hablándose en contra de la situación que estamos teniendo, de que muchos dicen, ya oré una oración, ya soy salvo y voy al cielo, pero sigo viviendo como el diablo. Y esto no puede ser. No estamos hablando de que no se pueda orar pidiendo a Cristo que venga, como dice el Dr. Piper, recibir a Cristo. ¿Cómo lo recibiste? El problema más bien está ahí. ¿Fue honesta tu oración? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero estamos en un problema porque encontramos enemigos de la verdadera obra de Dios, y uno de ellos es el que vamos a ver hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de un evangelio incompleto, y ese evangelio incompleto se está dejando ver en nuestro mundo. En Estados Unidos, un alto porcentaje de las personas dicen que ellos aman a Dios, que son creyentes, como dice ahí el nominalismo, creyentes nominales, solo de nombre, pero con su vida niegan el verdadero evangelio. Y al negar el evangelio lo hacemos con la forma de vida, no porque, como decía el Dr. John Piper, no porque yo invité a Cristo a mi vida, lo recibí y ahora ya voy rumbo al cielo, pero es quizá por no quemarme en el infierno nada más, o por tener ciertas cosas, beneficios que creemos que podemos tener, y nos olvidamos que hay o se está predicando un evangelio incompleto, que es el primer enemigo que vamos a estar hablando hoy, y que el apóstol Pablo nos presenta en Hechos 19, del 1 al 7. Lo voy a leer y luego vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque él dice que se va a detener en Éfeso, le escribe a los corintios, se va a detener en Éfeso, y él estuvo 3 años en Éfeso. Estuvo predicando la palabra, estuvo hablando el evangelio, porque había una puerta grande y efectiva, pero había muchos enemigos, y vamos a estar hablando de ellos cada domingo durante estos 2 meses. Y el primero de ellos que vamos a hablar es un evangelio incompleto. Dice Hechos 19 del 1 al 7. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, dice Pablo, ¿verdad? Recibimos el bautismo de Juan, está bien, pero el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Esto dice Hechos 19, del 1 al 7 en la Nueva Traducción Viviente.
Cuando leemos esto y pensamos en este gran enemigo, ¿por qué? Porque había allí personas que creían ser salvas y no lo eran. Eran 12 hombres, 12 familias, eran cabeza de familia. Estas 12 familias engañadas porque habían recibido un falso evangelio que les hacía creer, ahí dice que había discípulos. Con toda razón el Señor dice en Juan, a los que habían creído, van a ser verdaderamente mis discípulos si siguen la verdad. Verdaderos discípulos no lo eran discípulos solamente, o más bien dice creyentes. Eran creyentes, usted puede ser creyente como mucha gente en el mundo, y en este país es creyente, pero la pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y otras cosas más que vamos a ver acerca de un evangelio incompleto que les fue predicado a ellos, que hoy se está predicando y que está llevando a muchas vidas al infierno con una falsa idea de que ahora somos salvos, tenemos una buena relación con Dios, ahora vamos camino al cielo, cuando en realidad no está pasando, porque vemos el resultado en las vidas que viven como el diablo y no están buscando realmente a Dios. La pregunta clave aquí sería, y la vamos a estar contestando esta mañana, ¿qué deja afuera un evangelio incompleto? ¿Qué es lo que lo hace incompleto? ¿Qué cosas hacen que no sea un evangelio completo o real el que se predica? Y recuerda, está hablando con esos 12 personas a las cuales les hace ver que realmente no están camino al cielo. Ellos creían, habían sido bautizados no por Juan, por discípulos de Juan que no tenían ninguna autorización para hacerlo, pero ahora estaban creyendo que todo estaba bien. Llega el apóstol Pablo y empieza a hacer ver que ese fue un evangelio incompleto. ¿Qué es lo que deja afuera? ¿Qué le falta a un evangelio para no ser completo? Primera, ¿qué deja afuera? Deja afuera la obra del Espíritu Santo. La primera cosa, un evangelio incompleto deja fuera la obra del Espíritu Santo. No toma en cuenta al Espíritu Santo. Mire la pregunta que Pablo les hace. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No contestaron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Qué interesante. Ese evangelio que se les predicó no contenía la obra del Espíritu Santo. Quizá podemos hablar del Espíritu Santo, pero en este caso ni siquiera les hablaron del Espíritu Santo. Es donde nos damos cuenta que no era Juan el que les había hablado a ellos. Ya Juan había muerto hace mucho tiempo. Eran discípulos de Juan, mal informados, no discípulos de Cristo, porque Juan les apuntaba hacia Cristo. Dice la Biblia que Juan vino preparando el camino de Cristo Jesús. Pero en este caso los discípulos malentendieron y predicaban a Juan más que a Cristo. Predicaban un evangelio incompleto porque ni siquiera hablaban del Espíritu Santo. Y mire, cuando vemos en Marcos 1:8, allí lo encontramos, vemos que Juan hablaba del Espíritu Santo. Él dice, Juan decía, yo los bautizo con agua, pero él, Jesucristo, los bautizará con el Espíritu Santo. Juan hablaba del Espíritu Santo. Estos que evangelizaron, entre comillas, o que llevaron un evangelio a estos 12 y a muchos más, realmente no estaban tomando en cuenta al Espíritu Santo. Y déjeme decirle que hay dos cosas antes de pasar al segundo punto que necesitamos analizar. Cuando dejamos fuera la obra del Espíritu Santo, en primer lugar, nos olvidamos que Él es el que trabaja para aplicar la salvación. Esa es la primera cosa. Dejar fuera la obra del Espíritu Santo es no reconocer que sin el Espíritu Santo no hay salvación. Alguien dirá, pero en Cristo es quien encontramos la salvación. Es verdad. Pero la Biblia dice que Cristo, que logró la salvación, que obró la salvación, que murió por nuestros pecados y que nos ofrece la salvación, nunca va a ser aceptado por la gente si el Espíritu Santo no llega y convence de pecado, justicia y juicio. Dice Juan 16, 8 y 9. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y dice aquí, el pecado del mundo consiste, dice el Señor Jesucristo, en que el mundo se niega a creer en mí. Es cierto, Jesucristo es el que da salvación. Pero sin la obra del Espíritu de Dios,
no vamos a encontrar o a recibir o a ser guiados a Cristo Jesús como el Salvador, porque el Espíritu Santo es el que viene a la persona antes de ser creyente. Y es cierto, ya sería meternos en otro asunto, hablar de que Dios nos escogió desde la eternidad, etcétera, pero Él nos llamó en un punto de la historia, Él nos había escogido, pero llega el momento en que Él nos va a mover a tomar esa decisión. Esa decisión, y no estoy hablando de decisionismo solamente, estoy hablando de cómo vamos a responder al llamado, porque el Espíritu Santo viene y convence al mundo, convence de pecado. Eres un pecador, vas a ir al infierno porque Dios no puede recibir el pecado, Dios es santo. La justicia de Dios se va a aplicar a tu vida porque tú quieres vivir alejado de Dios, alejado de Jesucristo, y el juicio de Dios es seguro sobre ti si no te arrepientes. Por lo tanto, el mundo tiene que creer en Cristo. Ahí dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y el Espíritu Santo hace la diferencia. Por lo tanto, cuando una persona o cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que depender del Espíritu Santo y orar, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en este corazón. Nosotros no sabemos quiénes son a los que Dios salvará, pero sí sabemos que el Espíritu Santo va a actuar en la vida de aquellos que Él va a llamar y va a salvar. Por lo tanto, tenemos que depender de Él en cada labor y obra que hacemos. La segunda cosa que hablamos acerca del Espíritu Santo aquí es que se olvida que cada creyente tiene en su vida el Espíritu Santo. Hablando ya de los creyentes, todo cristiano tiene al Espíritu de Dios. Tristemente, algunos con un evangelio chueco hoy en día quieren hablar de una segunda bendición o de una segunda realidad o oportunidad o cosas así, hablando de que necesitamos recibir al Espíritu Santo después de recibir a Cristo. Hay quienes llegan y dicen, ¿tú ya recibiste a Cristo en tu vida? Bueno, ahora necesitas recibir al Espíritu Santo. Y esto es un proceso para ellos, o a veces otra realidad, donde la persona tiene que estar orando o haciendo ciertas cosas para luego recibir al Espíritu Santo. Y esto es un malentendido, otra vez es un evangelio enchuecado, chueco, incompleto, porque la Biblia dice que cuando una persona entrega su vida a Cristo, recibe a Cristo, cree en Cristo, como quiera usted decirlo, en ese mismo momento, cuando Cristo viene a la vida, también viene el Espíritu Santo, viene el Padre. Cristo dijo, vendremos a Él y haremos vivienda en su vida. No dijo vendremos. Por eso el apóstol Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuándo creyeron? No dice después de que creyeron, o ya lo recibieron después, o antes. ¿Por qué? Es cuando creemos. Romanos 8:9, usted lo puede encontrar ahí en su Biblia, lo vemos aquí, en la Nueva Traducción Viviente también dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ahí está la diferencia, una vida transformada. Pero dice, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pero luego con una aclaración tremenda y bien clara. Recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Usted no puede decir que es cristiano si no tiene al Espíritu Santo. Qué triste que esos que predican un evangelio incompleto siguen insistiendo en que tú necesitas al Espíritu Santo. Eso quiere decir que no eres cristiano. Eso quiere decir que tú no eres seguidor de Cristo. Eso quiere decir que tú no eres salvo, porque sin Cristo no hay salvación. No hay otro nombre en el cielo en el cual podamos ser salvos. Y todo el que a mí viene no lo echo fuera. Si tú no estás en Cristo, ni eres nueva criatura, con toda razón vas a vivir dominado por tu naturaleza pecaminosa. Pero si tú has entregado realmente tu vida a Cristo, has confiado en Él, has creído en Él, lo has recibido como Señor y Salvador, a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, también esas personas van a ser transformadas a la imagen de Cristo Jesús, a la imagen de su Hijo. Y es un proceso. No vamos a pensar que inmediatamente van a dejar de pecar por completo, pero ya no van a estar dominados. Y dominados es ser controlados por completo. Ya no puedes decidir, no puedes decir no a tu pecado. Ahora Cristo está en tu vida. El Espíritu Santo está en ti. Por lo tanto, ahora el Espíritu Santo va a empezar a tomar el control o toma el control de tu vida. ¿Por qué? Porque vive en ti. Si no vive en ti, entonces ahí se ve en la forma en que tú vives. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué es lo que deja fuera un evangelio incompleto? La obra del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo.
No lo toman en cuenta o le dan un lugar que no le corresponde porque no es el Salvador, pero Él mueve a las personas, los enfoca hacia Jesucristo el Salvador, porque ningún otro hay salvación más que en Cristo. La segunda cosa que deja fuera un evangelio incompleto es el llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento. Esa es la segunda cosa que un evangelio incompleto omite, deja fuera, no lo toma en cuenta. ¿Cómo lo vemos? Allí mismo sigue diciendo en los versículos 3 y 4 de Hechos 19. Entonces les pregunta Pablo a aquellos 12, ¿qué bautismo recibieron? Ellos contestan, el bautismo de Juan. Pero Pablo dice, el bautismo de Juan exigía arrepentimiento del pecado. El bautismo de Juan exigía que se arrepintieran del pecado. Y es verdad. Cuando la gente venía a Juan para ser bautizados, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan obras dignas de arrepentimiento. Venía un soldado y le decía, ¿y yo qué tengo que hacer? Ya no estafes, ya no extorsiones a la gente. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Tienes mucho? Dale tu capa, tu túnica a otro, comparte lo que tienes, sé bendición. Esto es un cambio de vida. En otras palabras, obras dignas de arrepentimiento. Si te has arrepentido, vas a ser transformado. Veamos este video muy interesante que nos va a ayudar a entender un poquito más acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia, que significa un cambio en la manera de pensar, que nos debe llevar a una conversión, o sea, un cambio en nuestra manera de actuar, un cambio en nuestra manera de caminar. ¿Qué es? Pues es una doctrina y también es la primera faceta del bautismo. ¿Por qué es importante? Porque el arrepentirse es el primer paso para acceder gradualmente a la gracia y al trono de Dios mismo. En Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Al arrepentirnos tenemos varios beneficios. Podemos tener beneficios como que trae un refrigerio espiritual para nosotros, que podemos disfrutar de la compasión de Dios, que genera vida en nosotros, que nos trae perdón de pecados, que provoca gozo en el cielo, nos ayuda a recibir el don del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace más fácil comprender lo que Dios dice en su palabra. Además, el arrepentimiento es el arma que Dios ha dispuesto para que todo aquel que ha pecado se acerque de nuevo a la comunión con Él, según 1 Juan capítulo 1, versículo 8 y 9 y Apocalipsis 2:5. También hay diferencias entre arrepentirse y tener remordimiento. Dice la Biblia que Judas, luego de entregar al Señor, fue y se ahorcó. Sin embargo, él murió y nunca mostró un corazón arrepentido, a diferencia de Pedro el apóstol, que luego de negar al Señor fue y lloró amargamente porque estaba arrepentido de lo que él había hecho. Por la actitud de Pedro de arrepentirse, fue justificado, pues escogió el camino correcto. En conclusión, el arrepentimiento nos conducirá a una nueva y mejor comunión con Dios, pero no existirá un genuino arrepentimiento si este no es provocado por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa es la importancia de ser sensibles al Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que el Señor, la obra que ya empezó en nosotros, de seguro la va a terminar. Que el Señor los bendiga. Y es lo que encontramos precisamente. Cuando hablamos acerca del arrepentimiento, nos damos cuenta que arrepentirse, como lo mencionaron ahí, viene de la palabra griega metanoia, que significa o indica un cambio de mente, de pensamiento, de forma de ver las cosas o de pensar. Ahora estamos de acuerdo con Dios, sí Señor, he pecado. Eso se llama pecado, estoy mal. Por eso en Romanos 12, en la versión Dios habla hoy, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de actuar. Y esto es importante, Dios va a cambiar cuando nos arrepentimos, hay un cambio. Y Dios cambia su pensar a nosotros, nos pone el pensar diciendo, estás mal, y nosotros estamos de acuerdo. Arrepentirnos es estar de acuerdo, cambiar nuestra manera de pensar. Yo pensaba que estaba bien, pero ahora sé que estoy mal. Yo creo, Señor, que sí te he fallado. Estoy mal, voy en contra de lo que tú tienes. Y entonces nos va a cambiar nuestra forma de vida, como ya lo vimos. No vamos a actuar como Judas en remordimiento, sino como Pedro en arrepentimiento.
Y esto es importante. Hoy en día no se habla de arrepentimiento. Muchos omiten el arrepentimiento. Muchos no hablan, eres un pecador, tienes que reconocerlo delante de Dios y tienes que arrepentirte y pedirle perdón porque contra Él has fallado. Como dijo David, contra ti, solo contra ti he pecado. También con el otro sí, pero el primero y contra el principal que hemos fallado y hemos pecado es contra Dios. Hemos roto la relación con Dios. El pecado nos separa de Dios, dice Isaías, y nos lleva a estar lejos de su presencia y de su voluntad. Estamos rumbo al infierno. Por eso ahí en Hechos 20:21, el apóstol Pablo, cuando predicaba, y mire, es el siguiente capítulo nada más, de Hechos 19, lo enfatiza en el capítulo 20, ¿cuál era su predicación? 2 cosas básicas del evangelio. Claro, hablando ahora de lo que vamos a hacer nosotros, una persona, si no lo hace, no puede ser salvo. Dice ahí el apóstol Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 2 cosas, arrepentimiento para con Dios. Segundo, fe, y ahorita vamos a hablar de la tercera cosa que omite un evangelio incompleto, pero ahí encontramos, si no te arrepientes, no puede haber salvación. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esa es la predicación del Señor Jesucristo. Y esa es la predicación de Juan. Juan hablaba de arrepentimiento. Así que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está aquí listo para entrar a tu vida, para transformar tu vida. Si tan solo lo dejas arrepintiéndote y luego creyendo, poniendo tu confianza en Cristo Jesús, creyendo en Él. El arrepentimiento es algo que tenemos que predicar. Sin arrepentimiento no hay salvación. 2 cosas importantes, arrepentimiento y fe. Y la gente puede seguir viviendo igual. ¿Por qué? Porque no reconoce que está mal, porque no se ha arrepentido. Quizá le remordió la conciencia, como pasó con Judas, y lo que hace es ir a ahorcarse. Alguien dijo, los Judas se ahorcan solos. Y sí, van a ahorcarse solos, pero el creyente verdadero reconoce su pecado, se arrepiente, porque el arrepentimiento no nada más es en el momento de entregarnos a Cristo Jesús. Debe haber un arrepentimiento continuo. Cada día reconocemos que le hemos fallado. En lo que hemos fallado, pedimos perdón. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero un evangelio incompleto deja fuera el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del pecado que nos separa de Dios y que nos impide llegar a su presencia. Pero Pablo decía, no, yo estoy testificando a todo el mundo, tanto judíos como no judíos, que es necesario el arrepentimiento para con Dios y luego la fe en el Señor Jesucristo. Y esa es la tercera cosa que deja fuera un evangelio incompleto. ¿Cuál es la tercera cosa que deja fuera? Deja fuera la fe en Cristo mostrada en el bautismo. Fe en Cristo la mostramos a través del bautismo. Porque el bautismo nos habla de que así como Cristo murió por mis pecados, yo lo creo. Fue sepultado y resucitó al tercer día, Él pagó por mis pecados. Él cubrió todo lo que yo no podía cubrir. Dijo, consumado es. Él murió de verdad, fue sepultado, pero luego se levantó para mostrar su poder y para cumplir las promesas de salvación que tú y yo podemos recibir cuando podemos tener la fe, cuando podemos creer, cuando aceptamos que lo que Él dice es cierto. Él dice, aquí está, yo ya pagué por tu salvación. ¿Quieres ir al cielo? Tú no puedes. No puedes pagar un boleto grandísimo para ir al cielo, pero aquí está pagado. ¿Lo quieres? Ese es el regalo. Y puedes ir al cielo con mi boleto, con mi nombre, con mi sacrificio, con mi pago. Y es cuando nosotros creemos, confiamos en lo que Él hizo y aceptamos esto. Y cuando nos bautizamos es lo que estamos diciendo. Yo muero con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo muero. Soy sepultado, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, y me levanto para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Pero un evangelio incompleto deja fuera esa fe que mostramos en el bautismo. Dice en los versículos 4 y 5 de Hechos 19. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Qué importante. Aquellos 12 hombres no habían oído del Espíritu Santo
Eso que según eso, Juan en el bautismo de Juan fueron bautizados. Porque Juan no tenía autoridad para darles a otros ese mensaje o ese mandato de ir a bautizar. Eso solamente Cristo cuando dijo, vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Pero Juan tenía un ministerio único de preparar un pueblo para Jesucristo, pero algunos seguidores de él malentendidos y que no tenían el evangelio completo, fueron predicando, no hablaban del Espíritu Santo. Juan hablaba del Espíritu Santo. No hablaban de arrepentirse, Juan hablaba de arrepentirse y exigía arrepentimiento como leímos. El bautismo de Juan exigía arrepentimiento, no era para que se arrepintieran, era porque se habían arrepentido, pero también exigía o pedía la entrega de la vida a Cristo, la confianza en Cristo, el creer en Cristo. Por eso dice aquí, Juan dijo que creyeran. Que creyeran en aquel que vendría después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, creyeron. Dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir bautizados en el nombre del Señor Jesús? Cuando damos nuestra clase de membresía, lo explicamos. Así que invitamos, si usted no ha tomado la clase de membresía, quiere ser miembro de la iglesia, participe de ella. Y los que ya somos miembros, recordemos y confirmémonos y crezcamos y compartamos esas verdades. Y allí explicamos precisamente que creer en Cristo es importante, no porque nos bautizamos, sino el resultado de este es el bautismo. Cuando leemos en Hechos 2:38, y algunos lo malinterpretan, lo mal presentan, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro mismo hablaba del Espíritu Santo. Pedro hablaba de arrepentimiento. Pedro hablaba de fe en Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Mire, dice aquí, arrepentíos. Este verbo está siendo usado en una forma imperativa. No dijo arrepiéntanse, arrepentíos. Es necesario arrepentirse. Si no se arrepienten, no pueden ir al siguiente paso o no pueden recibir el don del Espíritu Santo o la salvación o al Espíritu Santo, como ya vimos, que todos los creyentes lo reciben. Pero tienen que arrepentirse, arrepentíos. No dijo arrepiéntanse, arrepentíos. Segundo, y bautícese, no dijo bautizaos. El verbo ya no está en imperativo, porque el énfasis no está en bautismo, el énfasis está en el nombre de Jesucristo. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que leímos aquí en los versículos 4 y 5? Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque lo importante es lo que ya leímos en Hechos 20:21. El apóstol Pablo hablaba de dos cosas: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Dos cosas, dos requisitos, no más. El bautismo no salva. El bautismo no transforma a la gente. Usted puede haber sido bautizado 1000 veces en el mar, en el océano, aquí cerca en Tybee Island, ¿verdad? En Tybee Beach, ahí en el lugar que bautizamos los domingos de resurrección. A lo mejor usted ha sido bautizado ya por cada año, ya conoce a todos los peces del océano por nombre de tanto que ha entrado ahí, pero aún así usted no es salvo, porque el bautismo no salva. Yo llamo a eso remojo. Una persona que no tiene a Cristo y es bautizada está siendo remojada nada más, porque no hay ningún testimonio de que su vida ha cambiado, de que Cristo ha entrado a él, de que él ha muerto junto con Cristo, ha sido sepultado y se ha levantado para vivir una vida nueva. Es simplemente un remojo. Recuerdo hace años, cuando yo era miembro de una iglesia allá en México, en Guadalajara, un pastor que hace no mucho tiempo murió, hace quizás 2 o 3 años, él murió. Él fue pastor por más de 50 años en la misma iglesia. Yo recuerdo cuando llegamos, yo era muy joven, 16, 17 años, a aquella iglesia, y una hermana allí que era más grande que yo, quizá unos 9, 10 años mayor que yo, en una predicación, un mensaje hablando del bautismo, el pastor hizo una invitación al final: usted no tiene a Jesucristo, entréguele su vida, busque servirlo, invítelo para que él le dé su salvación, etc. Y si usted es creyente ya, hoy necesita obedecer a Cristo si no se ha bautizado. Y cuando invitó a que lo manifestaran, recordamos a aquella hermana, aquella señora joven
¿quién dijo yo quiero ser bautizada? El mismo pastor se sorprendió. Vimos qué pasó y él dijo, pero tú ya has sido bautizada. Después, hablando con él en confianza, hablaron y dijeron, pero tú ya fuiste bautizada. Yo te bauticé cuando tenías como 9 años. Él mismo la había bautizado. Y aquella jovencita dijo, bueno, cuando yo me bauticé o fui bautizada hace ese tiempo, yo recuerdo que era parte del grupo de muchachitas de la iglesia, que teníamos estudios bíblicos, compartíamos, pero resulta que muchas de mis compañeritas se iban a bautizar y yo me emocioné y yo dije con todas, yo me voy a bautizar y me bauticé, pero yo no tenía a Cristo en mi vida, yo no había entregado mi vida a Cristo, yo no creía realmente en Él como mi Salvador. Hace algunos años o meses yo me entregué a Cristo y el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Yo dije, todo está bien, ya me bauticé, pero al escuchar hoy el mensaje de que es necesario creer para ser bautizado, yo decido obedecer y ser bautizada. Cuando el pastor oyó esto, dijo, es verdad, aquel no fue bautismo, vamos a decirle, fue remojo, pero ahora vas a ser bautizada. Y yo recuerdo haberla visto bajar a las aguas del bautismo por este pastor que la había bautizado o remojado la primera vez, y ahora ella estaba siendo bautizada bíblicamente por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después de ser una nueva creyente o alguien que entregó su vida a Cristo, como aquel hombre que iba en el camino a su tierra leyendo el profeta Isaías. Llega Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Aquel hombre dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Lo invitó a subir al carro, le fue hablando por tiempo acerca de lo que era salvación. Eso quiere decir, le habló del bautismo, porque eso lo incluye, la muestra de que hemos sido creído en Cristo y somos nuevas criaturas. Y dice que llegaron a cierta agua, no le dijo aquí traigo agua, échame gotitas, no, llegaron a cierta agua. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. En otras palabras, si no crees, no puedes. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Bajaron los dos al agua, lo bautizó, lo sumergió, subieron del agua. Luego el Señor se llevó a Felipe, pero aquel hombre siguió gozoso su camino, una vida cambiada y transformada. ¿Por qué? Porque el bautismo es muestra de nuestra creencia en Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de ser salvos, tenemos que hablar no solamente de arrepentirse. Ya te arrepentiste, ya vas rumbo al cielo. ¿Y qué pasó con el que pagó por tus pecados? Con Jesucristo. Tienes que aceptarlo, tienes que poner tu confianza en Él, tienes que recibirlo. No sé cómo lo voy a exponer, pero que sea de una manera bíblica, indicando que nuestra confianza está en Él. Si crees con tu corazón, ¿confiesas con tu boca? En otras palabras, hay una confesión y puede ser en el bautismo. No tiene que esperar 1 año para ser bautizado. Si usted es creyente, lo más pronto posible. Si hay algo que le estorba, arréglelo y hablaremos eso en nuestra clase de membresía. Pero lo más importante es que necesitamos obedecer creyendo, confiando. Y un evangelio incompleto deja fuera a Cristo. Puede creer en muchas cosas, hasta creer en Dios. ¿Cuánta gente dice yo creo en Dios? Pero no le salva. Los demonios también creen y tiemblan. Cuarto, ¿qué otra cosa? La cuarta cosa que un evangelio incompleto deja fuera. Deja fuera la obra transformadora del Espíritu Santo. La obra transformadora. Ya hablamos de la obra del Espíritu Santo en la salvación, pero ahora vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la transformación, en el cambio de vida. Los versículos 6 y 7 de Hechos 19 dice, después cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Y aquí el énfasis no está en la imposición de manos. Ya vimos lo que enseña recibir al Espíritu Santo cuando creyeron. Esto fue algo especial para ellos en estos momentos de inicio del Evangelio. Hemos hablado de esto, pero aún así el énfasis no está ahí. Tampoco está en hablar otras lenguas. Hoy en día dicen que se necesita hablar otras lenguas para poder mostrar que tenemos al Espíritu Santo, o bien profetizar. Ellos hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Cómo sabían que estaban profetizando? O sea, hablando el mensaje de Dios, si no entendían el lenguaje. Mire, en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino por primera vez en la obra que está haciendo hoy, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía
Y eso es un decir, para que entendamos, claro, el Espíritu Santo es Dios, lo llena todo, o está en todos lados. Sin embargo, venía sobre una persona para capacitarlo, como hablábamos la semana pasada de Sansón. Venía, le daba fuerza, cumplía su propósito y se iba el Espíritu Santo, entre comillas, irse y venir. Pero no era permanente en la vida de una persona, como después de Hechos 2. Ahí por primera vez vino para morar, para vivir, para estar en la vida de aquellos que honestamente y sinceramente le entregan su vida o creen en Él o confían en Él. Resulta que estos 12 hombres, cuando creyeron, porque dice ahí que oyeron del Espíritu Santo, oyeron del arrepentimiento, oyeron de la fe, y entonces fueron transformados. Dice aquí que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezó un cambio. Hablaron lenguas. En otras palabras, su vida fue transformada. Ya no hablaban igual que antes, ahora hablaban diferente. ¿Qué vemos ahí en Hechos 2? De Hechos 2:11, mire lo que dice cuando el Espíritu Santo vino. Dice, todos, decía la gente que los oía hablar, todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Oímos hablar. Ahora ya no hablan igual que antes, ahora hablan de Dios, o hablan cosas maravillosas de Dios, hablan el Evangelio de Dios, comparten con nosotros las maravillas de Dios. Eso pasó con la mujer samaritana. Llega, se encuentra con Jesús y regresa corriendo a decirle a la gente, vengan, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo era o soy. ¿No será este el Cristo? Vienen y después dicen, ya creemos, no nada más por lo que nos dijiste, nosotros lo hemos visto. Un testigo fiel. ¿Qué pasó con estos 12 hombres? Estos 12 hombres ahora empezaron a hablar las maravillas de Dios. Como dice allí en Hechos 2, pasó lo mismo. Empezaron a cambiar su forma de vida, su forma de hablar. Hablar de las maravillas que Dios ha hecho es diferente que hablar de las tragedias que nos acontecen o de la situación que vivimos. Por eso Efesios 1, 13, 14 dice, el apóstol Pablo, allí en Efesios, capítulo 1. Además, y recuerde que en Éfeso pasó la situación. Bueno, a los efesios cuando les escribe, les dice, además cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Es a los efesios que les escribe lo que antes estos 12 hombres habían vivido. Que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos da su Espíritu, nos sella con su Espíritu Santo, nos da la garantía de que estaremos recibiendo la herencia con Él en el cielo, que nos ha comprado para que seamos su pueblo. ¿Y para qué lo hizo? Para que le diéramos gloria y alabanza. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Empezaron a hablar en otras lenguas, dice ahí, en otras palabras, como dice Hechos 2:11, y ahora les oían en su propio idioma, los de las 16 nacionalidades que estaban ahí, oían acerca de las cosas maravillosas que Dios había hecho. Ese es el cambio. Cuando usted realmente es de Cristo Jesús, usted ya no va a hablar igual, usted ya no va a vivir igual. Vuelvo a repetir, quizá no sea un cambio inmediato, no va a ser alguien que ha creído en Cristo hace un mes, igual que el que otro que ha creído en Cristo hace 20 años. Y si usted tiene 20 años y sigue viviendo como de un mes de cristiano, preocúpese. Pero el que va creciendo en Cristo va a ir hablando cada vez más. Va a compartir con otros las maravillas de Dios y otros van a recibir, como con la mujer samaritana, van a venir a Jesucristo para encontrarse con Él. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Hablando de que un evangelio incompleto, dijimos, deja fuera la obra del Espíritu Santo. Un evangelio incompleto deja fuera el llamado al arrepentimiento. Un evangelio incompleto deja fuera la fe en Cristo Jesús que mostramos cuando somos bautizados. Deja fuera la obra transformadora del Espíritu Santo. No espera cambio en la persona. Sigue viviendo como el diablo y dice que es de Dios. Eso es imposible. ¿A qué llegamos? ¿Cuál es la conclusión? Cree en el evangelio y crece en él. Cree en el evangelio y crece en él, en el verdadero evangelio que ya vimos, que incluye estas cosas que el evangelio incompleto deja fuera, que es engañoso y que lleva a la gente al infierno. ¿Qué tienes que hacer? Cree en Cristo Jesús, cree en el evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si tú ya tienes a Jesucristo, si tú realmente has entregado tu vida a Él, crees en Él,
crece en Él, no te quedes pequeñito. Dios no quiere hijos enanitos que no crezcan, quiere hijos que van creciendo. ¿Hasta qué estatura? La que Él tiene. Mientras vivas va a haber un crecimiento en Él. Por eso en Hechos 20, 26 y 27, el apóstol Pablo dice: declaro hoy que he sido fiel. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y quiero decirles lo mismo. Ya por más de 20 años aquí en esta iglesia estamos predicando el mismo evangelio, que incluye reconocer la obra de Dios. Tenemos que orar por la gente. Él es el que salva, nosotros no. Predicamos, pero Él aplica. 2, hablamos del arrepentimiento como necesario para aplicar la obra que ya Cristo hizo y que nosotros no podemos hacer. 3, confianza, entrega, creer en Él, recibirlo a Él y luego vivir para Él, que es la cuarta cosa, la obra transformadora que Dios hace. Esperamos que si usted entregó su vida a Cristo, está siendo cambiado. Si usted no está siendo transformado, hay problemas. O es un pequeñito espiritual, como cuando se escribe a los hebreos, después de tantos años siguen con las mismas cosas de pequeñito, que no pueden comer alimentos sólidos, sino solamente leche espiritual. Pero queremos animarle a seguir adelante. Crece, porque necesitas seguir creciendo, olvidando lo que está atrás y extendiéndote al llamado de Dios, a lo que está delante, a la obra para la cual Dios te llamó, a lo que Él quiere para ti, ser semejante a su Hijo Jesucristo. Y yo puedo decir esto que dijo el apóstol Pablo: declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y yo le invito a que se aprenda este versículo de memoria. Es el versículo de esta semana para memorizar, Hechos 20, 26 y 27 en la Nueva Traducción Viviente. Y que usted esté convencido de lo que la Biblia dice, sea convertido por el poder del Espíritu Santo llevado hacia Jesucristo, y que Jesucristo haga la obra en su vida y el Espíritu Santo esté trabajando para crecimiento. Termino con Gálatas 3, 1 al 5, que es una advertencia. Algo que les pasó a los Gálatas llega a ser una advertencia para nosotros si no estamos creciendo. Si usted no ha creído en Cristo, es peligroso, va rumbo al infierno. Entréguele su vida a Cristo hoy. Pero si usted es creyente, no se quede como está. Tiene que seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Gálatas 3, del 1 al 5 dice: ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Les hemos explicado lo que Jesucristo hizo, su significado con tanta claridad. Hasta videos hemos puesto donde usted puede ver no solo el sacrificio que Él realizó, pero el significado de esto y el poder de su muerte aplicada a su vida. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. No lo recibieron por ponerse en ayuno 20 días o por hacer ciertas cosas. No, lo recibimos por escuchar, por creer. La fe viene por oír el mensaje de Cristo Jesús. Cristo Jesús mismo. Sigue diciendo: ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana por el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Hay que seguir viviendo en dependencia del Espíritu Santo. Sigue diciendo el apóstol: ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles. Y esto es importante para que lo meditemos y para respondamos. ¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Dios hace la obra, dice, es porque creen el mensaje que oyeron. Dios hace la obra cuando creemos, confiamos, cuando reconocemos que es de Dios, que no es porque yo puedo y yo soy bueno y yo con mis esfuerzos voy a llegar al cielo o voy a crecer espiritualmente como un gigante espiritual, sino porque confío en Cristo Jesús, que es el que hace la obra. Y esa es mi invitación para usted hoy.
¿No tiene usted a Jesucristo? ¿No ha confiado en Él? ¿No ha creído en Él para salvación? Hoy es el día que el Espíritu Santo, espero, esté trabajando en su vida. Usted le pida perdón a Dios, se arrepienta por sus pecados. Señor, perdóname. Límpiame de toda maldad. Transforma mi vida y guíame para ser tuyo y testificar de ti. Hoy usted puede invitar a Cristo a su vida. Hoy usted puede entregarle la vida a Cristo Jesús y empezar a ser transformado con la salvación de Él que el Espíritu Santo aplica a usted. Arrepentimiento, pero también en nuestra fe. Al creer en Cristo tenemos que seguir adelante con la obra transformadora del Espíritu Santo. Si usted ya ha entregado su vida a Cristo, analícese, ¿estoy creciendo? ¿Estoy avanzando en lectura de la palabra, en oración, en entrega de mi vida, en compañerismo con los demás? En la clase 2 le hablamos de eso y necesitamos crecer. Yo le invito a que lo haga. Hoy entregue su vida a Cristo. Hoy, creyente, decida crecer en Cristo Jesús, pidiendo su poder y haciendo su voluntad con su fuerza, porque separados de Él, nada podemos hacer. Yo le invito a orar y a tomar esa decisión. Señor, en este momento, ponemos ante ti a aquellos que no creen en ti, que no han reconocido su pecado y confiado en ti para el perdón del pecado y para la salvación eterna de su alma, de sus vidas. Que en este momento puedan decir: Señor, reconozco mi pecado, me arrepiento, perdóname, límpiame. Señor, te entrego mi vida para que tú la transformes, para que tú me salves y con tu Espíritu Santo hagas la diferencia. Quiero obedecerte y te quiero seguir y servir con todo mi corazón. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias, Jesús, por entrar a mi vida, por haber muerto por mí y con tu Espíritu Santo aplicar tu sacrificio, y ahora en su poder quiero vivir para ti, honrarte y servirte. Y usted, mi hermano, Señor, reconozco que te he fallado y ahora te sigo. Quiero seguirte, que tu Espíritu Santo sea el que señoree, el que dirige en mi vida, y que tú seas mi Rey, mi Señor, mi todo, de tal manera que ahora yo viva solo para ti, para nadie más, adorándote, alabándote y sirviendo, testificando a otros de tu gracia, poder y amor en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y espero ver esos resultados en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.